Continuando con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día, 28 de octubre del 2021, vamos a tener como ponente a la doctora Diana Pérez. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Ricardo Palma, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en gastroenterología pediátrica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que va a tratar la doctora es ingesta de cáusticos. Debo mencionarle también que deben registrar su asistencia en el link que se encuentra en la ventana del chat. Doctora Diana, bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Mesa, por la presentación. El día de hoy compartiremos un tema que realmente es bastante importante para los que vemos niños. El tema de hoy es esofagitis por cáusticos. Como ya les mencionó, yo soy gastropediatra y vamos a hablar un poquito acerca de qué son los cáusticos, ¿no? Los cáusticos son aquellas sustancias químicas que van a producir injuria son capaces de producir injuria en el tejido en el cual se contacta. ¿Por qué es importante la esofagitis cáustica en niños? Pues 80% de la población que presenta injuria por cáustica son niños. O sea, la mayor población que puede tener lesiones por estos van a ser en edad pediátrica. Si bien es cierto, muchas veces tenemos una incidencia que puede estar subdiagnosticada o puede ser muy variable, algunos reportes nos dicen que anualmente se presentan casos entre 5.000 a 18.000 casos anuales. Como les decía, la mayoría de ellos van a ser niños, hasta en un 80%, especialmente aquellos que son menores de 5 años, ¿no? Infantes y niños pequeños. Como podemos ver en esta imagen, algo propio de la edad pediátrica es la curiosidad de nuestros niños. Por eso es sumamente importante de concientizar a la población de que al niño pequeño no se le debe dejar solo o sin supervisión, pues los accidentes suceden y esos pueden tener consecuencias sumamente graves en un segundo de descuido. Ver que de todos los pacientes que ingieren cáusticos, como les habíamos dicho, en su gran mayoría van a ser niños. Entonces, tenemos que la ingesta de cáusticos vamos a tener en dos grupos de riesgo, que van a ser los niños entre 2 a 6 años, que quizás es lo que nos compete a nosotros, y los adultos entre 30 a 40 años. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos grupos? Pues las diferencias van a ser que en nuestros niños la ingesta de cáusticos probablemente sea secundario a accidente, mientras que en adultos muchas veces esto es intencional. En los niños, asimismo, y como ven, justamente propio de la curiosidad, es que muchos de estos cáusticos van a estar presentes o van a ingerirse a través de productos de limpieza, es decir, en los productos que usamos en el día a día, ¿no? Es por eso que esto es algo bastante frecuente y algo que debemos de seguir concientizando a nuestra población de no dejar los productos de limpieza al alcance de los niños. Los productos de limpieza tienen algunas particularidades para los niños, como son los colores vivaces, como son las envolturas de formas y tamaños llamativos. Entonces, esto propiamente va a llamar la atención del niño y se va a poner a jugar con estas sustancias peligrosas desde edades tempranas. Como les decía, el pico de presentación en niños va a ser entre 2 a 6 años. Claro, la intencionalidad quizá nos va a jugar un poco para la intensidad de las lesiones, ¿no? Que en adultos suele ser un poco, tenemos lesiones mucho más severas porque suele ser intencional, a diferencia de la edad pediátrica que suele ser algo accidental. Hace unos años, la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, en un esfuerzo por tratar de unificar los reportes que teníamos de cáusticos en edad pediátrica, realizó esta guía, que es la Guía de Práctica Clínica Ibero-Latinoamericana acerca de esofagitis cáustica, y trató de dar algunas recomendaciones basadas en la evidencia. Entonces, sí se sugiere que se deban de investigar todos los casos si es que la ingesta fue voluntaria o accidental. Esto
si bien es cierto, es una recomendación débil y nivel de evidencia bajo, se explica porque si bien es cierto, nosotros tenemos la ingesta de cáusticos más frecuentes entre los niños de 2 a 5 años, también tenemos otro grupo de adolescentes que probablemente esté entre ambos grupos, en los cuales no necesariamente la ingesta de cáusticos pudiera ser accidental, sino pudiera ser intencional. Es por ello que en nuestra historia clínica debe de estar detallado si es que la ingesta fue accidental o fue intencional. Cuando hablamos de cáusticos o de sustancias que pudieran haber ingerido nuestros pacientes, pues las vamos a dividir en sustancias ácidas, en álcalis y algunas otras sustancias. Entonces, el mecanismo de lesión del ácido va a ser a través de una necrosis coagulativa, la cual va a generar daño como escaras, úlceras y hemorragias. Especialmente se va a dar mayor, la particularidad del ácido es que va a generar mayor lesión en las zonas donde el ácido va a estar, permanece mayor tiempo en contacto con las paredes. Es así que se pueden presentar lesiones en las zonas de las estrecheces fisiológicas del tracto gastrointestinal. Una de ellas es por eso que el ácido habitualmente puede generar mayor lesión a nivel gástrico. Mientras que los álcalis sí generan lesión, apenas se ponen en contacto con las superficies, y es por eso que van a generar una necrosis por licuefacción. Los álcalis tienen la particularidad de generar una saponificación de grasas, las cuales también nos pudieran generar trombosis. Por eso que las lesiones por álcalis suelen ser mucho más severas e inclusive pueden ser transmurales y tener un alto riesgo de perforación, a pesar de que al momento de la ingesta no las evidenciemos. Esto es importante y al final quizá podamos cerrar con un caso mostrándonos esto. Existen también algunos otros agentes que no van a ser definidos como ácidos o álcalis y que quizá los vamos a ver más frecuente en los supermercados o como ustedes saben hay muchos productos de limpieza que van cambiando de presentación. Es así como tenemos ahora detergentes súper concentrados en pequeñas pastillitas que tienen un alto poder lesivo si es que esto fuera ingerido. Y también existen otros agentes oxidantes. Cuando nosotros evaluamos la sustancia, el poder del cáustico, pues vamos a tener que los que nos van a generar más lesiones van a ser los ácidos fuertes, los que tienen pH menor de 2, o los álcalis fuertes, que tienen pH mayor de 12, y tenemos en el intermedio los agentes oxidantes, ¿no? que es el otro grupo de sustancias. Dentro de los ácidos fuertes tenemos las baterías, las pilas de botón, los desinfectantes del inodoro, el ácido muriático, el ácido fosfórico, que son cáusticos con los que lo vemos quizá con un poquito de frecuencia en nuestro medio. Los álcalis fuertes son las sales, la soda cáustica, la sal de soda, el carbonato de sodio, los desinfectantes, los lavavajillas, los lavavajillas, ¿no? Como les decía, no necesariamente estas sustancias cáusticas van a ser ajenas a nuestro medio. Como vemos, muchas de estas sustancias las vamos a tener en nuestra casa. Entonces es por eso que si las tenemos, estén bajo llave o fuera del alcance de los niños. Y que el niño siempre esté bajo supervisión. Asimismo, otro agente oxidante y que también es de relativa frecuencia en nuestro medio es los blanqueadores, el peróxido de oxígeno, el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno, el permanganato de potasio y otros peróxidos, ¿no? Estos más que nada van a generar su lesión por todos los radicales libres que pueden generar como agentes oxidantes. Entonces, como les decía, esto es un poco para correlacionar cómo vamos a encontrar las sustancias, los cáusticos, y cuál va a ser su forma de presentación, ¿no? O sea, cómo la vamos a encontrar en el medio.
Entonces, probablemente de todos los cáusticos que nosotros tengamos, las lesiones más severas y las más frecuentes probablemente sí vayan a ser por álcalis más que por ácidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también existen otras sustancias. Cuando a nosotros nos llega a la emergencia un paciente con historia de ingesta de cáustico, hay algunos datos que tenemos que tener en cuenta para poder evaluar la magnitud de la lesión. Entonces, tendremos que registrar en nuestra historia clínica, como les dije hace un momento, si la ingesta fue accidental o si fue intencional. Debemos de tratar de pedir al familiar que nos muestre qué fue lo que ingirió el paciente. Tenemos que también preguntarnos si es que la sustancia que el paciente ingirió fue diluida o no. Tenemos que saber, como les dije, qué ingirió para poder tratar de asociar el poder de corrosión que tiene ese agente. La preparación para saber si es algo sumamente concentrado, como las pastillitas concentradas de detergentes, que ahora, como ustedes ven acá, un ejemplo, tienen colores sumamente vivos y es muy llamativo a los niños, entonces los niños probablemente lo vayan a ingerir. Como les decía, la modalidad de ingestión y también la cantidad. Hay que tratar de estimar qué cantidad de cáustico ingiere el niño. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les dije, al ser esto algo accidental, los niños en realidad lo van a probar, van a sentir un sabor desagradable y lo van a escupir. Y es probable que no tengamos una lesión esofágica y solamente quede con lesiones de cavidad oral. Esto no necesariamente va a ser así en todas las situaciones, pero necesitamos tratar de estimar qué cantidad tomó. Si es que el accidente fue presenciado por alguien, ¿no? Para tratar de estimar cuánto fue lo que tomó el niño. Muchas veces nos pasa o nos sucede también que vienen pacientes a la emergencia donde nadie vio la presencia de la ingesta del cáustico o de la sustancia desconocida, y ven solamente el derramamiento de líquidos alrededor, ¿no? Entonces ahí probablemente investiguemos un poco más los síntomas, ¿no? Entonces eso también es importante. Debemos de saber si es que hemos tenido un ayuno previo o no, porque probablemente las lesiones sean más severas. Si es que tenemos algo de alimento en los previos, a veces podemos tener un efecto neutralizante o de buffer con las comidas. Entonces, por eso también es importante saber si el paciente se alimentó previamente o no. Entonces, como les había dicho, vamos a tener algunos determinantes de la lesión. Cuando hablamos de lejías o agentes oxidantes, vamos a tener formación de aldehídos y desnaturalización proteica. Cuando hablamos de sustancias que contengan amonio, especialmente vamos a tener lesiones secundarias a una gastritis superficial o una gastritis hemorrágica, la cual se puede presentar entre algo diferido, ¿no? Entre las 24 a 48 horas. Como les decía, saber de qué forma se ingiere el cáustico también es importante, porque si tiene forma sólida o de gel, es probable que la mayor lesión por el tiempo de contacto que esta tenga sea en la cavidad oral y faringe. Y si es que es líquido, como va a tener un pasaje rápido por la cavidad oral, la mayor lesión va a ser a nivel de esófago y de estómago. Entonces, estos son datos que sí deberían de estar consignados en nuestra historia clínica. Normalmente, pero es bastante probable que todos los que estamos en esta reunión, y quizá puedan poner en el chat, ¿cuántos de ustedes han visto pacientes que han ingerido lejía? No sé si es que por ahí pudieran responder en el chat, si es que alguna vez han visto pacientes que han ingerido lejía. Y si es que a todos los pacientes que han ingerido lejía, ustedes han visto si es que a los pacientes se les ha practicado alguna endoscopía. Podrían escribir en el chat si es que lo han visto o no. Pero existen algunas particularidades cuando hablamos de lejía o el blanqueador doméstico. Y como les decía, esa es una realidad probablemente que se extrapole a Latinoamérica. El blanqueador doméstico o la lejía es el principal agente cáustico ingerido. Tradicionalmente contiene hipoclorito de sodio, que va a ser una solución alcalina y que va a tener un pH mayor o igual a 11.
Sin embargo, va a tener una concentración variable. Esta concentración suele ser entre 5 y 12 y va a ser menos peligrosas las de menor concentración. Entonces, esto es algo importante y no sé si alguno de ustedes alguna vez ha cogido la lejía que tienen en casa y pudieran haber visualizado a qué concentración tenemos la lejía en nuestro país. Entonces, la lejía en nuestro país, en realidad, tenemos que la lejía comercial está bastante diluida. Es un hipoclorito de sodio al 4%. Entonces, como vemos, es mucho menor a la concentración que nos pudiera generar algún tipo de lesión. Es por eso que cuando nosotros evaluamos a pacientes pediátricos con ingesta de lejía, no necesariamente a todos les hacemos endoscopía, ¿no? Entonces, esto sí es importante recordarlo y evaluarlo. Y por eso también es importante chequear si es que el blanqueador que se tomó o la lejía que se tomó fue una lejía casera o una lejía comercial o una lejía industrial. Pues de eso muchas veces va a depender la potencial lesión que nos pueda generar en el paciente. Entonces, esto es, como les decía, una marca de lejía que tenemos en nuestro país. Y como les decía, en nuestro país tenemos una reglamentación en la cual el hipoclorito está concentrado del 4%. Entonces, como les había dicho, generalmente una vez generado la ingesta del cáustico, vamos a tener una lesión inicial, que va a ser la hemorragia, trombosis, inflamación y mucho edema, el cual se va a presentar dentro de las 24 horas. Sin embargo, una lesión o una ingesta de álcalis puede generar lesión mucho tiempo posterior a la ingesta. Entonces, la lesión final no la vamos a ver en las 24 horas. Este proceso puede demorar entre 2 semanas, inclusive hasta 6 semanas, como lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando tenemos lesiones severas, vamos a tener inflamación de capas musculares, las cuales nos van a generar trombosis de la submucosa con áreas focales de necrosis con perforación. Asimismo, a medida que va pasando el tiempo, se ha demostrado que va a generar una proliferación de fibroblastos y de tejidos de granulación, que generalmente se van a presentar al finalizar la primera semana. Sin embargo, este esófago se ha visto que puede seguir recuperándose, o la lesión puede seguir dándose hasta aproximadamente 10 a 15 días después. Y se ha logrado ver una reepitelización completa de la mucosa del esófago recién alrededor de la 6ª semana, es decir, aproximadamente luego de mes y medio de la lesión. Entonces, esto sí es algo que hay que tenerlo en cuenta y verlo. Es por esto que, como tenemos recién una reepitelización completa de esófago entre los que puede ser tan variable de 10 a 15 días hasta 6 semanas, por eso se trata de manejar muy bien los tiempos de la indicación de endoscopía. Muchas veces se nos interconsulta para hacer una endoscopía de emergencia, pero como vamos a ver más adelante, tenemos un rango para poder hacer la endoscopía, porque si no podemos generar más daño y justamente este es el motivo. Entonces, cuando tenemos un paciente con historia de ingesta de cáusticos, como todo en pediatría, vamos a comenzar a hacer un manejo sistemático y probablemente enfocado a signos y síntomas. Entonces, primero valoraremos las funciones vitales de nuestro paciente. Si tenemos a un paciente estable o no. Si tenemos síntomas, si tenemos dificultad respiratoria, si es que tenemos cialorrea, si tenemos disfagia, si tenemos un paciente con dolor torácico, con dolor abdominal, con lesiones en cavidad oral. Entonces tendríamos que ir valorando las molestias que pudiera ir teniendo nuestro paciente. Los síntomas como dolor o los signos, lo que podamos evidenciar nosotros, ¿no? Como les mencionaba, cialorrea, lesiones en cavidad oral, úlceras, dificultad respiratoria. Es importante la identificación del tipo de cáustico. Muchas veces los padres nos van a decir que el paciente ingirió cierta sustancia pensando
pensando que es así, pero cuando al final te traen la envoltura, vemos que pudieran ser cáusticos mucho más potentes, ¿no? Entonces, por eso sí es importante traer los envases, ¿no? del cáustico que han ingerido. Las características de la ingesta, como les había dicho, si es que la ingesta fue accidental o si es que la ingesta fue intencional, porque como les mencionábamos, como les mencionábamos, nos va a tratar de magnificar un poco la lesión. Asimismo, vamos a valorar vamos a necesitar una evaluación radiológica. La evaluación radiológica básicamente va a ser para valorar complicaciones. Sabemos que luego de la ingesta de cáusticos y secundarios a perforaciones esofágicas, podemos tener perforaciones, las cuales pudiéramos evaluar a través de signos indirectos en radiología o por estudios más especializados como tomografías. Es bastante común en nuestro medio que cuando se tiene una ingesta de alguna sustancia, los padres induzcan el vómito y a través de ello el niño pueda tener también algunas neumonías o episodios de neumonitis. Entonces es por ello que también la evaluación radiológica suele ser importante. Esto es un poco lo que les mencionaba. Para los síntomas valoraremos el dolor abdominal, el dolor epigástrico, el dolor torácico, retroesternal, disfagia, disfonías, vómitos, las lesiones en cavidad oral. Y como les decía, algunas pautas para el manejo general es identificar el agente corrosivo o si es que lo ha ingerido con algo más, sobre todo cuando la ingesta es intencional, muchas veces mezclan varias sustancias que pudieran potenciar la lesión. Es por ello que es importante saber si es que las sustancias han sido mezcladas o no. Debemos de evitar el lavado gástrico. Muchas veces se tiende a hacer esto pensando en que pudiéramos tratar de quitar todo, disminuir un poco las lesiones, pero lo cierto es que con el lavado gástrico muchas veces podemos generar doble lesión. Evitar neutralizar el agente y debemos de valorar también si es que en el paciente tenemos lesiones laringeas. Cuando tenemos lesiones laringeas, evidenciadas probablemente por alteraciones en el patrón respiratorio o alteraciones en la voz, vamos a poder ver que el paciente puede tener puede estar asociado a un predictor de que cuando tenemos presencia de lesiones laringeas, podemos tener hasta 40% de compromiso esofágico. Cuando un paciente ingiere un cáustico, la clínica puede ser sumamente variable. El paciente puede estar desde asintomático a tener múltiples síntomas. Los síntomas pueden ser leves, hasta pueden ser síntomas de dificultad más severos, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria inclusive. Entonces vamos a tener disnea, disfagia, dolor en cavidad oral, odinofagia, dolor torácico, dolor abdominal. Asimismo, cuando nosotros exploramos al paciente, podemos encontrar algunos de estos hallazgos, que pueden ser fiebre, dolor torácico, peritonitis e hipotensión, que probablemente estas dos últimas nos hablen de perforación, si ha habido perforación de alguna víscera hueca, e hipotensión, sobre todo cuando estemos en algún caso asociado a shock. Cuando tengamos algunos de estos, sí debemos de sospechar de perforación. Muchas veces hemos tratado de relacionar si es que el paciente que tiene lesiones en cavidad oral, probablemente sea el que tenga lesiones en esófago. Sin embargo, es importante saber que la ausencia de las lesiones en cavidad oral no van a excluirnos un compromiso gastrointestinal. Quiere decir que si tenemos un paciente sin ninguna lesión en cavidad oral, también pudiera tener lesiones esofágicas y no deberíamos de desestimarlo. Entonces sí es importante recordar esto, porque muchas veces tenemos la idea de que solamente el paciente que tiene lesiones en cavidad oral va a tener lesiones de esófago. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a predecir qué paciente necesito evaluarlo
de manera mucho más cercana o qué signos pueden estar más relacionados a alguna lesión esofágica. Como les mencioné, el año pasado se publicó en la revista chilena de pediatría una revisión que fue hecha como un esfuerzo del ASGA, que es la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, en los cuales trataron justamente de valorar a través de una revisión cuáles eran los signos que se pudieran asociar más con alguna lesión esofágica. Y vieron que como si es que valoramos a los vómitos, diarrea o estridor, realmente la gravedad de la presencia de estos signos o síntomas con la gravedad de las lesiones esofágicas, pues la asociación muchas veces no va a ser muy precisa o no necesariamente se va a correlacionar, que esto puede ser muchas veces incierto, que no necesariamente la gravedad de los síntomas orofaringios van a estar relacionados a las lesiones esofágicas. Pero se encontraron que si se valoran estos hallazgos como signos únicos, pudiéramos tener que van a tener una sensibilidad para captar las lesiones esofágicas de hasta un 83%, con un valor predictivo positivo de 31, que es poco, y un valor predictivo negativo de 79%. Sin embargo, vemos que esto puede cambiar. Entonces, cuando se hace la sumatoria de estos síntomas, es decir, cuando tenemos vómitos, cuando tenemos cialorrea y cuando tenemos estridor, es mucho más probable que la sumatoria de estos tres factores incremente nuestra capacidad de captar a los pacientes que pudieran tener lesiones esofágicas. Y es así que la sensibilidad aumenta hasta un 94%. El valor predictivo positivo de la sumatoria de estos síntomas aumenta hasta un 43% y su valor predictivo negativo aumenta también hasta un 96%. Entonces podríamos decir que la combinación de estos signos de vómitos, signos y síntomas, vómitos, cialorrea y estridor, probablemente sí van a estar más asociados a alguna lesión esofágica. Otra pregunta que nos surge cuando hablamos de la ingesta de cáusticos es si es que la endoscopía debería de ser rutinaria o deberíamos de hacerla solo en algunos pacientes seleccionados. Vamos a tener estos dos escenarios. Vamos a tener el escenario donde el paciente está completamente asintomático y donde el paciente muchas veces sí tiene síntomas. Si bien es cierto, la imagen de abajo muestra una persona adulta haciendo la endoscopía en el paciente pediátrico tiene algunas particularidades. Por ejemplo, que nos va a generar una gran ansiedad para los cuidadores y para los niños. Nosotros, para poder realizar endoscopía en pacientes pediátricos, pues vamos a tener que proporcionar sedación. Entonces, sí, de hecho, va a ser un procedimiento invasivo que va a tener unas indicaciones bastante puntuales. Es por eso que se recomienda que en pacientes pediátricos la ausencia de síntomas posterior a la ingesta de una sustancia cáustica puede ser un indicador de ausencia de lesiones o presencia de lesiones de bajo grado. Es por ello que la endoscopía no la vamos a hacer rutinaria, pero va a ser determinada a base a los criterios clínicos. Entonces es mucho más probable que al paciente sintomático sí le realicemos una endoscopía, mientras que al paciente asintomático lo dejemos de acuerdo a criterio clínico. Entonces la endoscopía rutinaria en la ingesta de cáusticos no está recomendada en pediatría. Sí se hace de acuerdo a las características de cada paciente y especialmente si el paciente es sintomático. Algo que les mencioné hace un momento es que la evaluación endoscópica tiene un momento. El momento de la evaluación endoscópica se da entre las 12 horas de la ingesta de cáusticos y las 48 horas. Este lapso de tiempo se da justamente con la idea de tratar de minimizar los riesgos que pueden generarse de una lesión esofágica ya establecida y la realización de un procedimiento endoscópico. Es decir, muchas veces de
toda la inflamación que ya tenemos en el esófago, muchas veces hacer una endoscopía con retraso nos puede generar más lesiones, más sangrado, mayor riesgo de perforación, mayor riesgo de infecciones, si es que tenemos microperforaciones. Entonces, de hecho, el momento ideal para hacer la endoscopía es entre las 12 y 48 horas. Como ven, es un lapso de tiempo bastante amplio, que tranquilamente lo podemos realizar mientras estemos en el hospital, ¿no? Esto es lo que les mencionaba un poquito, la guía de práctica clínica ibero-latinoamericana sobre esofagitis cáustica en pediatría. Como ven, fue un gran grupo de gastropediatras de toda Latinoamérica que hicieron estos esfuerzos para poder generar un consenso y la revisión de la evidencia para darnos algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, como conclusiones, podemos ver que la clínica en una ingesta de cáusticos va a ser muy variable y puede ir desde el paciente asintomático o el paciente con molestias orofaringias leves hasta síntomas mucho más severos. La gran variabilidad clínica va a sugerirnos o va a darnos la necesidad de observación, evaluación y seguimientos rigurosos de cada caso. Como vemos, esto es una recomendación fuerte y un nivel de evidencia bajo. En los pacientes pediátricos, la ausencia de síntomas posterior a la ingesta de una sustancia cáustica puede ser un indicador de ausencia de lesiones o presencia de lesiones de bajo grado. Por ello que la realización de la endoscopía puede ser determinada en base a criterios clínicos. Y cuando el paciente presenta una completa ausencia de signos y síntomas, tratándose de una ingesta no intencional, no estaría indicada la endoscopía. Esto con una recomendación fuerte y un nivel de evidencia moderado. Esto es un poco lo que difiere de la edad adulta, pues en la edad adulta muchas veces vamos a tener que la ingesta sí es intencional, y ahí sí cambia nuestra historia. En pediatría, ¿qué cosas nos pueden ayudar? Se trata de generar una escala, que es la escala de Drull, para ingestión de cáusticos, en las cuales van a tratar de identificarnos qué tipo de pacientes pudieran tener mayor probabilidad de generarnos lesión esofágica. Entonces, vamos a tener que se evalúan algunos puntos como la salivación, la descarga salival, el rechazo al alimento, las lesiones que pudiéramos tener en orofaringe y los leucocitos. Vamos a asignar puntajes a estas características, y aquellos que tengan una puntuación de 0 o menor de 4 van a tener una alta posibilidad de lesión esofágica. Como les decía, la endoscopía muchas veces es sugerida, ¿no? Y muchas veces se nos pide la realización inmediata de la endoscopía. Pero lo que debemos de saber es que siempre debemos de estabilizar al paciente primero, y la endoscopía va a estar recomendada en un rango de tiempo que va a ser entre 12 a 48 horas después de la ingesta. Es por ello que no debemos de desesperarnos por una endoscopía, pero sí debemos de saber el manejo inicial de nuestros pacientes. Como les mencionaba, la endoscopía en pacientes pediátricos no es rutinaria, va a estar basada a cada particularidad de cada paciente, especialmente en el paciente sintomático, a diferencia de los adultos. La práctica de endoscopía en adultos es que a todos los adultos con ingesta de cáusticos se les realiza una evaluación endoscópica, pero muchos de estos pacientes, aproximadamente en un 10 a 30%, no tienen lesiones. Es por ello que en pacientes pediátricos se prefiere la realización del estudio evidenciado con casos seleccionados. ¿Cuándo no vamos a sospechar? ¿Cuándo no vamos a realizar una endoscopía? Cuando tenemos sospecha de perforación, cuando tenemos quemadura epiglótica o supraglótica, o cuando tenemos quemadura de tercer grado en hipofaringe. Nosotros usamos una clasificación para tratar de valorar la severidad
y el pronóstico. Y esta es la clasificación de Sargar, que es una clasificación endoscópica. Entonces, como vemos, la clasificación de Sargar va desde el estadio 0 hasta el estadio 3B, en la cual tenemos desde una mucosa normal hasta una mucosa esofágica con áreas de ulceración o áreas de necrosis. En estos casos ya sería un Sargar 3B. Es importante esto porque, como vemos, en los Sargar 3, desde el Sargar 2B, perdón, el riesgo de tener una estenosis esofágica, que es una complicación bastante severa de la esofagitis cáustica, se va a presentar entre un 70 al 100%. Es decir, desde el momento que yo voy a tener úlceras profundas o circunferenciales, ya vamos a tener un riesgo de que el niño en la evolución pueda tener una estenosis de esófago. Y esto hay que explicarle a los padres, que la lesión por cáusticos muchas veces puede ser devastadora y puede cambiar mucho la calidad de vida del niño. Pues vamos a necesitar muchas veces estancias hospitalarias prolongadas y muchas veces vamos a necesitar también un seguimiento prolongado. Cuando ya nos encontramos con áreas de ulceraciones extensas, la morbimortalidad es mayor del 65%. Esta es una clasificación de Sargar, en la cual podemos ver un esófago con un leve eritema, con algunas ulceraciones, acá con úlceras quizá un poco más, con úlceras un poco más profundas asociadas a erosiones, acá también ya cuando tenemos lesiones focales de necrosis y otras con áreas de necrosis mucho más extensas. Como les había mencionado, ¿qué otros exámenes auxiliares pudiéramos tomar cuando tenemos el paciente en la emergencia? Entonces, nuestros exámenes auxiliares a realizar, probablemente el examen inicial pudiera ser una radiografía. A través de la radiografía de tórax vamos a poder valorar si tenemos un neumomediastino o un neumoperitoneo. Y la tomografía en muchas situaciones, sobre todo cuando tenemos alta sospecha de perforación de esófago, sí nos va a ayudar a valorar la afectación transmural. Entonces vamos a tener también algunas características de la afectación transmural del esófago evidenciadas por tomografías, en las cuales nos van a valorar hasta un engrosamiento de la pared secundario al edema, con infiltración y borramiento de la interfase, ¿no? Alrededor del esófago. Entonces, hay que valorar siempre cada caso para valorar la indicación de la tomografía. Acordémonos que las tomografías en el paciente pediátrico nos generan una gran radiación, entonces tenemos que tener las indicaciones bastante claras. Como les había dicho, todo en pediatría tenemos que, repasando y ya cerrando el manejo inicial, que va a ser la estabilización hemodinámica, vamos a tener que proteger la vía aérea, no hacer lavado gástrico, y eso también es importante de educar a nuestra población, no inducir al vómito, no hemos demostrado efectividad de agentes neutralizantes, y algo que debemos de insistir y que nosotros también hablamos, a veces cuando realizamos la endoscopía, nosotros dejamos muchas veces en algunos casos las sondas que van a ser colocadas bajo visión endoscópica directa. Entonces, si estas sondas te salen, porque nuestros niños son, la mayoría de ellos, previamente sanos y niños con mucha vitalidad, no toleran muchas veces las sondas, y sobre todo los más pequeños, los menores de 5 años, se las retiran. Entonces, hay que informar a todo nuestro personal que la colocación de sondas cuando tenemos una esofagitis cáustica no debe de ser una colocación a ciegas. De la parte gastrointestinal, ¿en qué momento vamos a valorar el uso de inhibidores de bomba de protones? Pues sí, todos los pacientes con esofagitis cáustica deberían de recibir inhibidores de bomba.
Algunos de ellos pudieran usar corticoides, especialmente dentro de las primeras 6 a 12 horas de la ingesta del cáustico, y en algunos casos, especialmente en los Sargar 3, sí se puede dejar indicado tratamiento antibiótico con cefalosporinas, especialmente las cefalosporinas de tercera generación. Como les decía, los corticoides muchas veces están, no se puede hacer una recomendación general para su uso endovenoso en todas las esofagitis cáusticas. No son útiles para disminuir la incidencia de la estenosis y muchas veces se ha valorado el incremento de las infecciones en ellos. Es por eso que a veces pudiera resultar controversial su uso en las esofagitis en los Sargar tipo 3. 3B, pero igual hay que evaluar siempre cada caso. El tratamiento de las estenosis cáusticas, cuando ya se nos presenten, es decir, el niño que en la evolución comienza a tener disfagia, cialorrea, probablemente, especialmente si hemos tenido una lesión esofágica, Sargar tipo 2B o en adelante, el riesgo de estenosis, como habíamos hablado, va a ser mucho mayor. Y el tratamiento inicialmente es el tratamiento endoscópico a través de dilatación con balones, o sea, dilatación neumática o con bujíes. La dilatación se sugiere iniciarla después de la tercera semana de la ingesta. Esto porque, como habíamos visto, las lesiones por cáusticos nos pueden generar lesiones y la inflamación va a estar presente hasta casi 6 semanas posteriores. Pero recién comenzamos a ver fibroblastos alrededor de la tercera semana. Entre los 10 a 15 días. Entonces es por eso que no se recomienda las dilataciones antes de este periodo. Por lo pronto, cuando nosotros tenemos ya una lesión valorada por endoscopía, es importante que a nuestro niño preservemos el estado nutricional. Y eso también es importante para el tratamiento que le vamos a proporcionar. Entonces, no todos los pacientes van a necesitar una ausencia de alimentación. Para los casos en los cuales tengamos quizá ausencia de lesiones o solamente un discreto eritema, que van a estar basados en la clasificación de Sargar, no vamos a tener un tratamiento específico, no van a requerir nada adicional, pueden iniciar dieta líquida y una dieta normal a las 24 o 48 horas. Cuando tenemos un paciente con una lesión esofágica tipo Sargar 2B o 3A, vamos a iniciar la nutrición dentro de las primeras 24 horas a través de una sonda nasogástrica, que es la que solemos dejar cuando realizamos endoscopía. Si es que no tenemos ninguna complicación posterior al inicio de la nutrición por sonda nasogástrica en las primeras 24 horas, pues procederemos a continuar con líquidos dentro de las siguientes 48 horas. En los pacientes que tienen una esofagitis Sargar 3B, sí se sugiere hacer una observación de estos pacientes alrededor de una semana. En algunos casos se valora la colocación de stent y en algunos otros casos se valora las dilataciones precoces, porque es mucho más probable que estos niños sí nos vayan a hacer estenosis. Algunos sugieren el uso de mitomicina C, que pudiera disminuir el riesgo, disminuir la presencia de estenosis en los pacientes con cáusticos. Como les decía, el paciente con una score endoscópico Sargar 1 o 2A es probable que tengamos, el 1 probablemente le podamos dar de alta el mismo día de ingreso o en las primeras 24 horas y que solo requieren inhibidor de bomba o una corta hospitalización. Sin embargo, especialmente los pacientes que tengan de Sargar 3, de 2B o en adelante, es probable que sí tengamos que hospitalizarlos, valorar el uso de antibióticos y si es que hubiera lesiones más extensas, sí valorar la cirugía. Entonces, es importante valorar al niño con ingesta de cáustico, si es que tenemos solamente un compromiso gastrointestinal o si es que también ha tenido un compromiso de vía aérea. Tenemos que estabilizar siempre al paciente. Si es que tenemos al paciente con compromiso de vía aérea,
e inestable hemodinámicamente, pues debemos de sospechar de perforación, asegurar nuestra vía aérea y probablemente ingresarlo, hacerle la endoscopía, darle aporte endovenoso, valorar qué grado de esofagitis tenemos para de acuerdo a ello valorar si es que tenemos que hacer podemos valorar el inicio de la vía oral, dar antibióticos o dar alimentación por sondas, o si es que no vamos a tener un esófago viable posteriormente, ¿no? Si el paciente fuera un paciente asintomático y no tiene unas lesiones orales ni faringias, podemos observar por algunas horas si el paciente, le podemos ofrecer algunos líquidos, si es que el paciente está asintomático, se pudiera ir a casa, pero si el paciente comienza con algún síntoma o genera alguna lesión, pues sí lo estaríamos admitiendo y valorando nuevamente el nivel de esofagitis para instaurar el tratamiento. Esto era un poco de algunos estudios que se tenían con mitomicina C para el uso de para el tratamiento de las estenosis por esofagitis cáustica, y reportaban que generalmente tenían un completo alivio de síntomas en hasta un 67% de sus pacientes. Entonces, muchas veces sí se sugiere una evaluación siempre y cuando no tengamos perforación asociada. Entonces, como vemos, el uso de la mitomicina está presente más o menos desde ya hace bastante tiempo. Existen algunas revisiones sistemáticas en las cuales nos dicen que la aplicación local de mitomicina C parece ser bastante segura y una terapia efectiva para estenosis esofágicas refractarias de etiología variable, ¿no? Pero cuando nosotros evaluamos cuáles fueron las etiologías de estos estudios, pues muchas de estas fueron por cáusticos. La cirugía va a estar indicada si es que hay evidencia de perforación, se puede hacer una esofagectomía, esofagostomía, gastrectomía o yeyunostomía. Como vemos, una lesión por cáusticos puede cambiar mucho la vida de un niño, es por eso que lo que mejor podemos hacer es prevenir. Como les decía, las cicatrices en los pacientes, especialmente en este grupo de pacientes, las vamos a poder ver luego de hasta 3 semanas, hasta inclusive un año posterior, y es el tiempo que deberíamos de vigilar a nuestros pacientes. Algunas secuelas que pueden tener estos pacientes van a ser secuelas tardías, dolor intratable, acloridria, metaplasia y carcinoma. Cuando ya tenemos complicaciones, es ahí donde nosotros realizamos para las estenosis esofágicas las dilataciones, que pudieran ser con balón o con bujías. Tenemos algún riesgo de perforación que va a ser variable de acuerdo a la experiencia de cada centro, reportada entre 0.4 hasta 32%, de 3 a 4 sesiones, con intervalos de 1, 2 o 3 semanas de acuerdo al caso. No realizarlas antes de los 10 días, se están proponiendo realizar algunas dilataciones precoces, pero hasta el momento no realizamos las dilataciones antes del 10º día. Y para finalizar, les voy a pedir disculpas por la calidad de la imagen. Esto es a propósito de un caso reciente que hemos tenido en nuestro hospital. Es una esofagitis, una lesión esofágica Sargar 3. Esto fue generado por una pila. Tuvimos a nuestra pequeña hospitalizada hace aproximadamente una semana con una buena tolerancia, pero vemos que toda esta mucosa esofágica está entre necrótica y con detritus. Todo esto fue generado por una ingesta inadvertida de pila. Esta fue una paciente que vino de provincias con una sospecha de cuerpo extraño. La madre sospechaba que era solo un botón del sofá. Cuando realizamos la endoscopía para retirar el cuerpo extraño, pues nos dimos con la sorpresa de que no era un botón, que era una pila. La paciente lamentablemente presenta una complicación que ha sido la perforación esofágica. Tras la caída de toda esta escara, pues queda un gran forado esofágico.
queda una gran perforación que es esta que vemos acá. Entonces, como podemos ver, eso fue en caso de una pila de botón, que también entra como una lesión por cáustico. Pero como podemos ver, los accidentes van a poder suceder sumamente en un abrir y cerrar de ojos y van a cambiar completamente la vida de nuestros niños. Entonces, lo que mejor podemos hacer nosotros es prevención. Como les dije, el riesgo de cáncer en estos pacientes va a estar incrementado, van a tener entre 1000 a 3000 veces mayor riesgo que la población general en cuanto a cáncer de esófago. Entonces, lo que nos queda hacer a nosotros es educar a nuestra población en la prevención de ingesta de cáusticos y comenzar con un manejo inicial adecuado. Si es que necesitamos la valoración endoscópica, referir a nuestros pacientes a un centro en el cual se cuente con gastroenterología pediátrica para poder completar la atención de los pacientes. Pero no olvidarse que el manejo inicial lo podemos hacer en la mayoría de nuestros centros. Gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Diana. Sí, tenemos unas preguntas en el chat acerca de ¿cuáles serían los criterios de ingreso hospitalario en la esofagitis por cáusticos? Como les dije, en realidad vamos a valorar la presencia de síntomas o no. De hecho, si un paciente tuvo una ingesta intencional, es probable que sí tengamos que hospitalizarlo, no solamente por las lesiones esofágicas generadas, sino también para evaluaciones por algunas otras especialidades, por ejemplo, el apoyo psicológico o psiquiátrico. Básicamente la necesidad de hospitalización va a estar en los pacientes con de los que tengamos pacientes sintomáticos con evaluación endoscópica Sargar 2B en adelante, en los cuales vamos a necesitar hospitalizaciones cortas o prolongadas de acuerdo a la severidad. Básicamente va a ser el paciente que tiene síntomas, que tenga disfagia, que tenga cialorrea, que tenga estridor laringio, que acuérdense que era uno de los mayores predictores de lesiones esofágicas severas. Básicamente en esos pacientes somos los que tendríamos que valorar la hospitalización. Muchas gracias, doctora. También tenemos una pregunta acerca de qué hacer si un bebé de 2 años ingiere lejía. Ahí tenemos que hacernos dos preguntas. Primero, si es una alergia comercial o si es una alergia industrializada. Como les mencioné en la ponencia, nosotros tenemos felizmente una normativa en el cual la concentración de la lejía, no sé si me pueden permitir compartir pantalla un segundo, la concentración de la lejía va a ser a menor concentración. La legislación peruana nos habla de la concentración de la lejía por debajo del 5%. En la presentación les mencioné que el hipoclorito de sodio va a tener una lesión, sobre todo cuando las concentraciones están entre 5 y 12%. Nosotros en nuestro medio tenemos la concentración de la lejía alrededor del 4%, suele ser mucho menor que esto, entonces es poco probable que la lejía nos suela generar algún tipo de lesión. Es por eso que nosotros con lejías comerciales muchas veces, y siempre y cuando fue algo accidental, solamente observamos síntomas, nada más. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta acerca del tiempo de la recuperación, acerca de un paciente que haya tenido ingesta cáustica. El tiempo de recuperación va a depender mucho del cáustico generado. Como les mencioné, la parte de la recuperación esofágica puede darse hasta en un lapso de 6 semanas, pero habitualmente cuando tenemos lesiones esofágicas severas,
si vemos que las estancias son prolongadas. Inclusive podemos tener pacientes de 3 o 4 meses, e inclusive la morbimortalidad de estos pacientes es alta, ¿no? Se reporta hasta más del 65%. En el último paciente que les he mostrado, es un paciente de reciente ingreso a nuestra institución, el cual tiene ya con nosotros más o menos 2 semanas. Si ustedes ven déjenme mostrarles. Si ustedes ven la lesión inicial probablemente se veía todo como una gran escara, como una gran necrosis. Y tras una semana, para que tengan una idea más o menos de la magnitud y cómo va evolucionando las lesiones y qué tanto daño puede generar un cáustico, esto es la endoscopía con tan solo unas 10 horas de ingesta de cáusticos. Esto fue por una ingesta de una pila. Y esto en realidad es como para recordarles y sensibilizarlos que si es que vemos ingesta de pilas, debemos de tratar de donde estemos, si es que no estamos en Lima, que sea extraído por el personal que realice endoscopía en su centro. Estos pacientes no se deben de tardar en la atención. A pesar de hacer todo lo correcto y tratar de hacer las cosas lo más rápido posible, esta paciente, por ejemplo, vino de una provincia periférica a Lima, alrededor de Lima. Demoró más o menos 8 horas en llegar. Cuando llega, estuvimos acá para la extracción del cuerpo extraño, que fue una pila, finalmente, que como les dije, también entra dentro de las lesiones por cáusticos. Y miren cuánto daño genera una pila con 8 horas de haber estado en contacto con el niño. Todo esto es una lesión necrótica, la cual posteriormente se cae y nos generó una gran lesión que es un gran forado, una gran perforación en toda la pared esofágica, ¿no? Entonces esto es un poco para sensibilizarnos que cuando tenemos niños que ingieren cáusticos deben de tener una evaluación adecuada. Hacer evaluación endoscópica en aquellos que presenten síntomas o si fueron por cuadros intencionales, y que la recuperación de estos pacientes, si es que tienen lesiones severas, van a ser de largo tiempo. Los niños muchas veces van a tener estenosis, sobre todo en los pacientes que tienen lesiones esofágicas Sargar 2B en adelante, y las estenosis esofágicas muchas veces los acompañan por bastante tiempo, inclusive cada cierto tiempo se tendrían que hacer algunas dilataciones porque a veces recurren. Entonces, sí, es bastante complicado y afecta la calidad de vida del niño. Por eso es importante trabajar en lo que es prevención. Muchas gracias, doctora Diana. Bueno, la Oficina de Docencia le agradece por su gentil participación el día de hoy y también por compartir su experiencia profesional con todos nosotros. También agradecemos a los asistentes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes.